Vaya que prácticamente ayer domingo 22 de febrero ha quedado marcado en el calendario de este 2026. En el análisis, yo le agradezco siempre que nos acompañe para analizar estos temas. Primitivo Olvera con nosotros, periodista nacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Primitivo? Hola Jonathan, muy bien, muy con gusto de saludarte, con gusto de saludar a toda tu audiencia y estar de nueva cuenta en este espacio. Vaya que Jalisco se vio de frente, ¿no? Con el azote de la inseguridad, de la violencia, pero que a todos los mexicanos nos hizo ver de frente con aquello que siempre está persiguiéndonos, pero quedó más palpable que nunca ayer domingo. Jalisco y todo el país, Jonathan, a mí me parece que nunca habíamos visto una reacción como la que se registró el día de ayer. En otros operativos donde caen jefes del narcotráfico, jefes de la delincuencia organizada, vemos como reacción común el tema de los bloqueos carreteros, el incendiar vehículos, la toma y la destrucción de establecimientos mercantiles, por supuesto, pero siempre se había dado a nivel local, a nivel regional. El día de ayer vimos una reacción inaudita, una reacción que abarcó a 15 estados de la República Mexicana, prácticamente medio país, y eso te indica cómo es que el cártel Jalisco Nueva Generación está operando y tiene presencia en prácticamente toda la República Mexicana. Es algo que ya sabíamos. El cártel Jalisco, tras la debacle del cártel de Sinaloa, se había colocado como la principal organización delictiva del país, una de las principales del mundo. Hay quienes dicen que el Mencho, este hombre que había operado a la sombra durante los últimos 10, 15 años, era el hombre no solamente más buscado en Estados Unidos, sino el jefe de la droga más importante del mundo. Estamos ante un hecho inédito, un hecho muy importante que sin lugar a dudas va a marcar la estrategia de seguridad del país y también va a modificar el mapa del narcotráfico en México. Hay que recordar que hasta hace unos días, se hablaba de esta alianza que había formado el cártel Jalisco Nueva Generación con el grupo de los Chapitos en la guerra narca que vive desde hace año y medio el estado de Sinaloa. Y para los expertos era un tema de tiempo el hecho de que el grupo que hoy opera allá en Sinaloa pues fuese absorbido por el cártel Jalisco, algo que hoy pues queda no solamente en entredicho, ¿no?, sino que deja una gran incógnita sobre cuáles serán los alcances, qué va a pasar con la fragmentación o no del cártel que encabezaba Nemesio Oseguera, un cártel que además no tenía muy claro, o no teníamos muy claro quienes nos dedicamos a la información, cómo es que estaba estructurado en cuanto a sus cabezas visibles, un cártel con cabezas, con personajes mucho menos conocidos que otras organizaciones delictivas, y sin lugar a dudas debemos estar muy pendientes de qué es lo que viene, cómo se puede reconfigurar y la violencia que todo mundo da por hecho se va a generar a partir de ahora. Hay un antes y un después de este México, ¿no? Después del domingo. Sin lugar a dudas, hay un antes y un después. También hay que señalarlo, como te decía hace unos momentos, hay un antes y un después porque la reconfiguración del narcotráfico en México se había dado de una manera paulatina, pero hace un par de años, ¿no?, con la caída de el Mayo Zambada, pues había tomado nueva fuerza, había tomado una dinámica distinta, ¿no? Esta guerra interna en el estado de Sinaloa pues nos daba a entender y nos dejaba ver la entrada de México a una nueva era del narcotráfico, en esta larga historia de más de 40, prácticamente 50 años desde la aparición de los primeros cárteles de la droga en nuestro país. Y bueno, el cártel Jalisco sin lugar a dudas se había ubicado como el número uno, como la organización delictiva y además una organización tremendamente violenta, con alcances extraordinarios desde hace ya varios años. Hay que recordar tan solo el ataque, ¿no?, contra el actual secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, cuando era encargado de la seguridad en la Ciudad de México. Eso ocurrió hace pues prácticamente 5 años, en plenas calles de una zona residencial muy importante, aquí en las lomas de Chapultepec, de la capital de la República Mexicana, y que te dejaba ver el tamaño del desafío
que representaba y representa, porque no hay que quitarle ningún nivel de peligrosidad a este cártel Jalisco Nueva Generación. Sí, cae abatido su líder histórico, el hombre, repito, más buscado, pero pues la estructura seguirá operando y además la estructura pues va a tener que sufrir diferentes cambios con todo lo que la lucha interna representa. Oye, Primitivo, me voy con las dos figuras protagonistas de en medio de este operativo, los gobiernos. Veo la respuesta hoy, la vi detalladamente, la respuesta del secretario Trevilla, que Sí. se le nota al final, le duele la caída de sus soldados, ¿no? Pero por el otro, también la presidenta decide dejarles a Omar García Harfuch y al secretario Trevilla esta información de los operativos. Pero yo me voy al otro, a Estados Unidos. Donald Trump no felicita ni expresa ninguna palabra de reconocimiento al operativo, incluso escribe con palabras, con signos de exclamación, tienen que hacer más. ¿Cómo ves esta respuesta de Trump también? Mira, es parte de la retórica que va a mantener Trump de aquí en adelante. No podemos esperar ni apapachos, ni podemos esperar reconocimientos mayores. Tampoco es algo de lo que debamos sorprendernos. Hay que recordar que Donald Trump está enfrentando un momento difícil en su país, tanto en la popularidad de cara a las elecciones que vendrán en noviembre próximo, como por los reveses que ha sufrido. Tan solo el viernes pasado la Suprema Corte echó para atrás muchos de los aranceles que él había impuesto a nivel global y él reaccionó con otras medidas, argumentando y invocando nuevas leyes. Me parece que Trump está en su papel de seguir presionando, y en los hechos, pues ahí está la colaboración entre México y Estados Unidos, la presencia de las agencias estadounidenses aportando inteligencia. Ayer, en el primer comunicado que emitieron las autoridades de seguridad de nuestro país, se reconocía este aporte de información de inteligencia que habían hecho los Estados Unidos, y se da a conocer además algo que pasó pues prácticamente de noche para los medios informativos de nuestro país. Por ejemplo, Roberta Garza y varios periodistas más hablan de esta creación de una entidad binacional que está, pues digamos que supeditada al Comando Norte en Estados Unidos, una entidad en donde intervienen tanto fuerzas militares de México y Estados Unidos como diferentes agencias, la CIA, el FBI, personal de investigación. Se trata de una muestra de que pues la colaboración está y va de lleno. Ya no solamente se trata de intercambiar información por las vías tradicionales, sino de la creación de nuevos mecanismos de seguridad para hacer frente al combate a las drogas. Y en ese sentido, pues la presencia y lo que representa el factor Trump es dejar claro que en México aquello ya de los abrazos no balazos quedó ya muy en el pasado. Se murió. Y que, bueno, pues ya eso ya se murió. Y bueno, pues el combate frontal al crimen organizado, ahí está. No hay una muestra más clara que lo que vimos ayer, con todas las consecuencias que esto tiene. Hoy Héctor de Mauleón, por ejemplo, publica que hace 3 o 4 años se tenía detectado a Nemesio Ceguera y que Andrés Manuel López Obrador decidió no ir por él. Así como pasó con el Culiacanazo, ¿no? Cuando se soltó al hijo del Chapo Guzmán, pues ahora también Andrés Manuel López Obrador decidió no ir por la cabeza mayor del crimen organizado en México. Eso ya cambió y aquí ya no hay vuelta atrás. La presión va a seguir en aumento de Estados Unidos, porque si bien este es el personaje más importante del crimen organizado, pues bueno, pues hay muchas redes que involucran lo económico, que involucran lo político, y esto no va a terminar aquí. Ahora, Primitivo, aprovechando que estás con nosotros, mañana 24 de febrero, Día de la Bandera, se supone que la presidenta Sheinbaum presenta la reforma electoral, ni más ni menos. ¿Esperas que sí va a ser así o, dado a lo que sucedió, tendrán pues prudencia a presentarla? Yo sé que ahorita es una cosa y otra cosa es la política y otra cosa es la seguridad, pero ¿ves que en este tremendo momento llegue también la reforma electoral?
Mira, yo no sé si va a llegar la reforma electoral, pero no por el tema de la seguridad. Yo no sé si Morena y la presidenta tengan amarrado el apoyo de los partidos aliados, ¿no? Tanto del Partido Verde como del Partido del Trabajo. Es una reforma que se ha ido, aunque no se ha presentado, en cuanto a lo que ha postulado la presidenta, en cuanto a los datos y estos deseos que ha tenido ella y su equipo de impulsar una gran reforma, pues se ha ido deslavando, ¿no? Y en ese sentido me parece que juegan más los tiempos de las alianzas y qué tanto va a obtener el respaldo tanto del Partido del Trabajo como del Partido Verde, como pues de la posibilidad de tener una reforma que le guste a la presidenta y que sea la que quiere Morena. Es una reforma que ha ido por un terreno empedrado por muchas razones, ¿no? Desde el nombramiento de Pablo Gómez como el encargado de la reforma, un pésimo negociador, ¿no? Con las demás fuerzas políticas, y bueno, esta coyuntura electoral en donde estamos ya a la puerta de que se definan alianzas y el reparto de posiciones. Entonces, a mí me parece que son dos cosas que corren por lados distintos. Yo supongo que la caída del Mencho es una buena noticia y que le va a dar votos, o pues sí, le va a dar un voto de confianza y va a hacer crecer la popularidad de la presidenta de la República, pero no sé si le alcance en términos ya pragmáticos para impulsar una reforma electoral que incluya pues modificaciones a los plurinominales, que le recorte el dinero a los partidos, sobre todo esos temas, ¿no? Claro, sí, creo que puede avanzar el asunto de apropiarse o de tener mayor control sobre el INE, pero no es la reforma que se había planteado en un principio. Sí, que hizo levantarse de la mesa al Verde y al PT y irse juntos de la mano, pues sí, en contra de lo que les están pidiendo en la reforma, y por eso hemos visto que de plano esto no avanza. Querido Primitivo, te agradezco mucho la oportunidad de haber estado con nosotros después, el día D, ¿no? El día D. Si lo pudieras definir lo vivido ayer, yo recordaba esta frase que puso La Jornada hoy. A mí, de toda la prensa que analicé hoy, me parece que como lo definió La Jornada esta mañana, no me pareció otra frase mayor, aquella de que más allá de la zozobra y el latigazo, ese día tenía que llegar. ¿Tú cómo lo pondrías, Primitivo? Ese es jugar con la especulación. Ese día tenía que llegar, pero si Andrés Manuel López Obrador se negó a que llegara, finalmente llegó, y ese es el hecho, ¿no? Llegó el día en que el Mencho cayó, y esto pues tendrá consecuencias de las que aún todavía no podemos evaluar, no podemos evaluar. Estas semanas que vienen de aquí adelante pues van a ser retadoras para el gobierno federal, y bueno, pues vienen muchas presiones, ¿no? Incluida la del Mundial de Fútbol. Creo que es muy importante. Qué mundial, ¿no? Cuando los ojos del mundo estarán puestos entre nosotros, llega esto, ¿no? Ni hablar. Así es. Gracias siempre, Primitivo. Gracias, buenas tardes. Buena tarde, que estés muy bien. Primitivo Olvera con nosotros, periodista nacional. ¿Notan cómo cada una de las cosas que dejó de hacer, el gobierno de López Obrador están pasando factura? El sarampión, la seguridad, la economía y el sector salud, que va con sarampión, pero también el sector salud. En fin, López Obrador encerrado allá en Palenque. Pregúntese por qué.